La actividad contable surgió con el nacimiento de la civilización misma. La organización de las personas y el desarrollo socioeconómico creciente hizo surgir la necesidad de registrar las actividades y transacciones comerciales, y de la misma manera, la necesidad de controlar esa información. Los primeros vestigios contables impresos de los que se tiene prueba datan de 6000 años antes de Cristo aproximadamente. Fueron unas tablillas de barro donde están grabadas en forma rudimentaria signos que representaban las operaciones comerciales realizadas. Se estima que fueron hechas en la vieja Mesopotamia. En los años 5400 a 3200 a.C. aproximadamente, en Roma hay registros de la existencia de las Thesauri Consulae, los libros contables constituidos por tablillas de marfil donde se registraban transacciones comerciales de forma detallada. En la Edad Media las prácticas contables lograron un notable progreso. Las conquistas expansivas de los musulmanes fomentaron el comercio, dando lugar a la práctica y mejora de esta disciplina. Entre otros aspectos, se comenzó a hablar de depreciación, amortización, reservas, fondos y beneficios de inversión. Es decir, se erigieron los principios de la contabilidad como respuesta a nuevas necesidades del área comercial y crediticia. En la era moderna, la contabilidad siguió sufriendo cambios importantes. Se continuó con la profundización y perfeccionamiento de los principios contables, dando solución a problemas para la representación e interpretación de información que reflejaba las transacciones económicas de las entidades humanas y mercantiles. El señor Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, nacido en el año de 1445, fue el primero en escribir un tratado sobre contabilidad. Introdujo la terminología básica para la preparación de información financiera para la toma de decisiones con base en libros contables. Posterior a él, otros autores siguieron profundizando en la teoría contable, como lo son Grammateus en Alemania y Bartolomé Salcedo de Solórzano en España. La actividad expansionista y colonizadora de Europa les hizo pensar que al llegar al nuevo continente, llevarían allí la actividad contable por primera vez, pero las comunidades prehispánicas ya conocían la contabilidad. Los aztecas llevaban un adecuado control de sus transacciones mercantiles, demostrando una ordenada cuenta y razón de los tributos que recibían de los pueblos a los que dominaban, según lo refleja el Códice Mendocino. Mediante sus mayordomos, recibían los tributos y se encargaban de distribuirlos adecuadamente entre los guerreros, los sacerdotes de culto y demás personajes importantes, generalmente en especie. En México los primeros contadores que existieron fueron empíricos. El primer contador que existió fue el señor Alfonso Ávila, cuyos conocimientos prácticos sobre contabilidad y el orden con el que trabajaba fueron meritorios para desempeñar el cargo de contador del Ayuntamiento de Veracruz en el año de 1847. Ya para esa fecha existía en México la Escuela Mercantil, fundada por el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México, en el que se impartían estudios sobre teneduría de libros con duración de 4 años, pero esta fue cerrada debido a la invasión estadounidense a México. 7 años después, se funda nuevamente como Escuela Especial de Comercio en la Ciudad de México, por decreto del presidente Santana en 1854. En 1871 es inaugurada la Escuela de Comercio y Administración, a la que se agregan las carreras Empleado Contador y Corredor Titulado. En 1905 se crean 3 carreras más: Contador de Comercio, Actuario y Profesor de Escuelas Superiores de Comercio, mismo año en el que se crea la firma de contadores Pricewaterhouse y Compañía. Y en 1906 inaugura sus oficinas en México otra firma de contadores llamada Deloitte Plender, Griffith, Haskins & Sells. El año de 1907 es una fecha memorable para la contaduría pública en México. Se considera el 25 de mayo de ese año como día conmemorativo de la contaduría por haberse realizado el primer examen profesional, que fue sustentado por el señor Fernando Díez Barroso, considerado como el precursor de la profesión contable en México, quien 3 meses después fue nombrado catedrático de operaciones financieras en el Instituto Nacional para Estudios Preparatorios y Mercantiles. En el año de 1917, el Instituto Americano de Contadores adopta un código de ética profesional. En ese mismo año, un grupo de entusiastas profesores de la contaduría, encabezados por el primer contador público titulado, señor Fernando Díez Barroso, motivaron el nacimiento de la Asociación de Contadores Públicos Titulados, que en 1923 se transformó en el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México. Desde el año 1929, el IMSP emitió el Código de Ética Profesional, aplicable a todos los contadores del país, el cual a través de los años ha tenido constantes actualizaciones, manteniéndose así como un código de vanguardia. En este instituto, el 14 de febrero de 1925, se aprobaron los estatutos y el proyecto de la escritura constitutiva. En 1928 se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Escuela Nacional de Comercio y Administración, impartiéndose las carreras de contador público e ingeniero comercial. A partir de 1932, se empiezan a crear diversas leyes y reglamentos que hacen indispensable la intervención del contador público en operaciones bancarias, crediticias y comerciales, adquiriendo mayor relevancia como profesión.
En 1939 se crea la Escuela Bancaria y Comercial, dando pie a la inauguración de escuelas, colegios, institutos contables, asociaciones de facultades, centros de investigación y organizaciones estudiantiles en torno al ejercicio contable y mercantil. En diciembre de 1948 se constituye el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y en junio de 1949 lo hizo el Colegio de Contadores Públicos de México, seguido casi inmediatamente por el Instituto de Contadores Públicos de La Laguna. En 1955 se modificó la estructura del Instituto de Contadores Públicos Titulados de México para convertirse en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC, IMCP, organismo nacional que agrupa 60 colegios federados e incluye un número superior a 24,000 contadores públicos en todo el país. El primer paso para la unificación de la profesión contable fue la celebración de la primera Convención de Contadores, efectuada en 1957, en ocasión del aniversario de oro de la Contaduría Pública. Estas convenciones se establecieron como evento bianual, al cual asistían cada vez más colegios e institutos. En 1964, una comisión formada por don Manuel Fernández Márquez, don Ramón Cárdenas Coronado y don Rosendo Milán Torres, sentó las bases para la constitución del IMCP como organismo nacional, la cual se consumó con el acuerdo de los organismos asistentes a la Quinta Convención Nacional de Contadores Públicos, celebrada en Chihuahua en 1965. Este acuerdo otorgó al IMCP la representación de la profesión contable nacional, es decir, la autoridad moral de actuar en nombre de todos los contadores. La representación de derecho llegó el 20 de enero de 1977, fecha en la que la Asamblea de Socios, celebrada en Guadalajara, Jalisco, constituyó al IMCP en Federación de Colegios de Profesionistas. El 1 de mayo de 1998 entra en vigor el Reglamento de Certificación y se presenta al Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría, COMPIC. Este organismo acuerda que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es la única entidad profesional con respaldo para certificar a los contadores públicos, en reconocimiento a su seriedad e institucionalidad. El 21 de agosto de 2001, en acto solemne ante la presencia del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, se constituyó el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, CINIF, como el organismo responsable de emitir la normatividad contable en México, al tomar a su cargo la emisión de las normas de información financiera, NIF, función que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, había llevado por más de 30 años. El 27 de septiembre de 2002, se firmó el Acuerdo de Reconocimiento Profesional Mutuo de la Contaduría Pública entre los 3 países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Nuestro país está representado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Actualmente la contaduría pública se asume como una profesión de vital importancia en los ámbitos empresarial, comercial y gubernamental. Los contadores públicos son garantes del desarrollo de la economía nacional y el correcto desenvolvimiento de las finanzas tanto públicas como privadas, siendo la ética la base fundamental del ejercicio de la profesión. El IMCP ha cultivado estrechas relaciones con diferentes organismos y asociaciones, tanto nacionales como internacionales. Desde su nacimiento, el IMCP ha tenido una gran influencia en la vida profesional económica, académica, social, política y cultural de México. La historia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las aportaciones que ha realizado a la sociedad mexicana a lo largo de los últimos 90 años, actuando siempre para el fortalecimiento de la actividad profesional y de los colegios federados, avalan su compromiso y disposición para estar presente en todas las tareas que contribuyen al desarrollo y avance del país. Gracias a su estructura de colaboración y gobierno, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es y seguirá siendo la entidad más representativa y de mayor influencia para el ámbito de nuestra profesión.